¿Quién inventó a quién? Y entonces la necesidad de creer en algo, el hombre inventó varios dioses. Cientos tal vez. Pero pues ahí está el problema. ¿Cuál es el verdadero? ¿Por qué Jesús es Dios? ¿Qué evidencia hay de que Jesús haya sido Dios? Es que en el año en que está corriendo ahorita se maneja un antes de y un después de. Y habla precisamente lo que impactó la existencia de este hombre. Marcó una era antes de Cristo y después de Cristo. Era tan grande, tan fuerte su presencia en las culturas. Pero Jesús cuando viene cambia una era. Los mismos científicos se manejan en este año. Y a lo mejor ahí llega un momento que suelta las manitas y dice, ya suéltame porque no aguanto. Falta un cuerpo que nunca ha sido encontrado, con toda honestidad. Para poder aterrizar esa pregunta, si el día de mañana se encontraran los huesos de Jesús, ¿existe Dios? Es la pregunta que definitivamente la humanidad se ha hecho a través de la historia. Científicos, filósofos, historiadores y teólogos han propuesto muchas teorías, explicaciones, debates, pero lo cierto es que hasta el día de hoy muchísima gente sigue preguntando la existencia de Dios, y lo trasladamos a un personaje que vivió hace 2000 años, Jesús de Nazaret. ¿Fue realmente Jesús Dios? ¿Fue un mentiroso? ¿Fue un loco soñador? ¿O fue quien dijo ser? Fue Dios. Y para esta importante pregunta tenemos con nosotros al pastor Álvaro Vázquez, maestro en teología, y quien tenemos el gusto de conocerlo de hace algún tiempo. Pastor, bienvenido. Buenos días, tardes, según el momento que se va a estar escuchando. Gracias por la invitación. Y bueno, pues es una pregunta del día a día, en diferentes tiempos, en diferentes épocas, inclusive en el tiempo de mismo Jesús, los que fueron testigos tenían sus dudas en el principio. Ahí vemos a uno de sus discípulos cuando le dice Jesús, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿has entendido? ¿Has creído? Porque dije Natanael, algo que... no me parece. Natanael. Entonces una pregunta del momento en todo tiempo histórico, después de venir Jesús que anduvo en la tierra, y que la duda existe en este tiempo, porque nosotros no estuvimos ahí. Yo a veces que les digo, ahí no estuve yo, pero esto se cree por fe, el que quiere creer por fe. Pero también es necesidad del ser humano, es necesidad de todo ser humano investigar, saber la verdad, conocer la verdad. La ciencia es una metodología que se utiliza en todos los ámbitos para poder ir dándonos cuenta de los fenómenos, cómo funcionan, cómo se mueven, qué es lo que hace, pero van basados en una metodología comprobatoria. Y ahorita pues en este tiempo es difícil, para muchos es difícil comprobar si Jesús existe, porque es una pregunta de fe a estas alturas hace 2000 años, ¿no? Inclusive la teoría del Big Bang, precisamente por eso es una teoría, porque no estuvimos ahí, no supimos si eso no es, los mismos científicos, y se van derivando después más teorías. Cuando está comprobado, esto se hace una ley, quiere decir que así es, y así fue, y así tiene que ser. La ley de la gravedad aquí en la Tierra no es la misma de la ley que es fuera de la Tierra. Aquí la ley de la gravedad tiene una capacidad, y fuera de la Tierra pues vemos que la ley de la gravedad cambia la ley. Cambia totalmente. Es ahí la incógnita del hombre. Por ahí una vez leí en un libro, ahí en la primaria nos decían, esa pregunta surgió, que no se sabía si Dios inventó al hombre o el hombre inventó a los dioses. Y es extraordinario porque vemos en cada pueblo tienen sus dioses. En diferentes épocas de la historia que nos habla, los aztecas tenían sus dioses, los mayas, los egipcios, los chinos, los europeos, los africanos. Entonces, esa pregunta estaba interesante, que es la que nos está llevando ahorita. La necesidad de tener un Dios. ¿Quién inventó a quién? Y entonces la necesidad de creer en algo, el hombre inventó varios dioses. Cientos tal vez. Pero pues ahí está el problema. ¿Cuál es el verdadero? Una vez que se conocen muchos dioses, pues todos dicen que ellos son los verdaderos, ¿no? Hay una frase que dice que el que no conoce a Dios a cualquier palo se le hinca. Sí. Entonces, yo creo que ahí tiene que ver la mayoría que creen en ciertos dioses, lo han creído por fe. Pastor, históricamente tenemos a Jesús. Hay muchísima evidencia de que Jesús existió. Digo, hay quienes aún se atreven a negar que Jesús como hombre existió. Pero sabemos que hay muchísimo material, incluso de personajes que no eran ni judíos ni teístas, no creían en Dios, en el Dios de los judíos, pero afirman que en su tiempo existió Jesús. Pero la pregunta que
que nos lleva a este momento es: Jesús fue Dios cuando vino a la tierra, me refiero. ¿Cómo sabemos que no fue una persona? Imagínense ahorita que alguien, y no ha habido ocasiones de que alguien sale de ahí a la calle a decir que es el Dios que estamos esperando, que regrese entre las nubes, etcétera. Pues seguramente si él comienza esos dichos, pues va a terminar en algún psiquiátrico o le vamos a tomar por loco. ¿Por qué Jesús no cae en ese contexto? ¿Por qué Jesús es Dios? ¿Qué evidencia hay de que Jesús haya sido Dios? Bueno, quiero hacer un poquito paréntesis en esta parte de la pregunta principal que nos está llevando a cabo si Jesús realmente existió. Adelante. ¿Y en qué año vamos ahorita? 2026. Bueno, yo nací yo nací en el 1972, pero me voy a perder en la historia. Sin duda, mis tataranietos no van a saber. No lo van a recordar. No. Entonces, este hombre, viendo primero si la existencia del personaje, hecho carne, hecho hueso, antes de entrar en la divinidad. Ser humano. Sí. Si existió o no existió. Una evidencia que podemos ver en esta cultura en la que estamos nosotros, pero también en la cultura de los ingleses, también en muchas culturas del lado de África, de Norteamérica, de Suramérica, es que en el año en que está corriendo ahorita, se maneja un antes de y un después de. Ok. Y habla precisamente lo que impactó la existencia de este hombre, marcó una era antes de Cristo y después de Cristo. Y eso está marcado por los gobiernos que hicieron, removieron pues en cómo iba el tiempo juzgado, el calendario que fue avalado de tal manera por todos. ¿Por qué? Porque este hombre impactó tanto que arrastró que no pudieron decir, no, deséchenlo, vamos a ocupar otro calendario. Era tan grande, tan fuerte, su presencia en las culturas. La historia. Exacto. Por ejemplo, los judíos mesiánicos, los que todavía están esperando a Cristo, ellos van en el año 5000 y fracción. Van en el año 5000 y fracción, partiendo desde Génesis, desde la fundación del mundo. Pero Jesús, cuando viene, cambia una era, porque ese hombre estuvo aquí. La existencia de ese hombre fue lo que marcó la diferencia. Sin entrar todavía en la divinidad, que sí o que no. Pero esa yo creo que es la prueba más fundamental que han aceptado. Los mismos científicos se manejan en este año, en el año que vamos. Muchos científicos tienen que trabajar en este año. Del mundo, ¿no? Bueno, hablamos, por ejemplo, los chinos adoptan otro calendario. Sí. Los judíos que no son mesiánicos tienen otro calendario. Pero este calendario es el que norma casi globalmente. Casi todo el mundo. Casi todo el mundo. Entonces, ahí podemos decir, este hombre existió. Este hombre existió y la mejor evidencia que hay es donde se ha venido arrastrando año con año, hasta estar ahorita en el 2026. Y sin duda no nos vamos a desligar. Este argumento pues, que acaba de poner en la mesa, se me figura y se me viene a la mente, pastor, que esto que trajo a la mesa es muy poderoso, ¿eh? Si yo quito a Jesús de mi vida, de mi fecha de nacimiento, como que ya no puedo tener licencia de manejar, ni credencial de lector, ni CURP, ni poseer un vehículo, ni una casa, ni nada. Todo lo que este hombre ha provocado en la humanidad. Nos dio identidad, entonces. Ahí nos dio identidad. Entonces, eso es algo extraordinario, que no cualquier hombre lo hace. Conocemos a Benito Juárez, conocimos la historia de Benito Juárez, en la escuela nos la enseñaron, conocimos muchos personajes, pero impactaron en lo local. Pero este hombre trascendió culturas, sí, desde luego. Trascendió creencias. Gente que tenía otro tipo de dioses, otro tipo de vivir, otro tipo de manera de desarrollarse espiritualmente, fueron impactados con la historia. Estamos hablando nada más del ser humano, de Jesús. Más del ser humano. Impactó de una manera impresionante. ¿En qué impactó? Que dijeron, vamos en el año tal. Entonces, ¿cómo podrá negarse si esto ha sido secuente? Es que decimos que estamos en el 2026, pero ni siquiera nos damos cuenta que está partido o que viene a partir de Jesús, ¿no? Del nacimiento, de la muerte, no lo sé, del nacimiento de Jesús. Está tremendo eso. Y aún ahí, cuando esto se adopta, cuando por fin gente deja de contender, se cree que son 7, 6 años de diferencia al empezar de cero. Porque empiezan a buscar las historias y basado en los contextos bíblicos,
en la historia bíblica y dicen, bueno, este rey estaba gobernando en tal parte porque se dieron evidencia. Y entonces todavía no logran identificar bien el año exacto, ¿verdad? El año exacto. 6 años perdidos ahí. Sí, por ahí. Pero la evidencia es de que no pudieron negar la existencia. Dijeron, tenemos que partir de lo que este hombre provocó. De lo que este hombre, no metiendo todavía la divinidad, Todavía no, okay. Lo que este hombre provocó. Entonces empezaron a partir con ese margen de error, ¿verdad? Porque al final somos humanos, nosotros los humanos nos equivocamos, pero las historias avalan. Las historias, los contemporáneos de él coinciden en este personaje. Si no, pues estaríamos igual en otro tiempo, estaríamos en otra época. Cada quien tendría su calendario, ¿no? Así es. ¿Y cómo trascendió hasta otras naciones no conocidas en ese tiempo? Porque hubo gente que llevó, y esta historia que se realizaba, que se platicaba, no nomás así se creyó. Tuvo que era algo, ahora sí entramos en algo divino, ¿no? Y yo recuerdo, nomás platicando tantito de mí, una experiencia que yo tuve con él. Una experiencia que habla la Biblia de cómo se mueve, cómo trabaja, ¿verdad? Yo salí una vez de la iglesia y andaban mis hijas. Yo había salido del centro de rehabilitación, era recientemente que estuve en el centro de rehabilitación y salí. Y ahí yo conocí del Señor, sentí su presencia, esa presencia que otros dicen entra en catarsis, cada quien la nombra de diferente manera. Pero cuando logra uno empezar a entender que se alinean la emoción, la psicología, el sentimiento y la fe, y esa presencia que proviene de, podemos decir, de un lugar que no sabemos de dónde, pero está en todos lados. Yo recuerdo que ahí empezó a conocerlo y cuando salimos de la iglesia, yo a mis hijas las llevaba a fuerzas, pues todos andamos en el mundo, ¿verdad? ¿Quién no me conoció cómo andaba? Y me acuerdo que esa vez pues casi no querían ir al principio. Y cuando estaba yo ahí en la iglesia, nos fuimos a cenar, salimos en la noche, y mi hija decía que traía un dolor muy fuerte de cabeza. Y le digo a mi esposa, es el berrinche que trae. Ahorita verás que lleguemos a los burritos y se le va a quitar el dolor de cabeza. Pero lo extraño fue que no se le quitó el dolor de cabeza. Entonces no quiso cenar. Entonces yo fue cuando dije, sí es cierto que le duele mucho la cabeza. Ella estaba jovencita, la mayor. Y nos fuimos a la casa, cenamos los burritos, ella no quiso, se metió en su cuarto. Y yo fui y me acosté en mi cuarto a recostarme, a alistarme, quitándole la ropa, ponérmela de dormir. Y me llega así algo muy firme, con convicción, que me dice, ve, ponle la mano a tu hija en la cabeza y ora por ella para que sea sanada. Y yo no le dije nada a mi esposa ni nada, me levanté así. Me estoy volviendo loco, ¿qué dijo usted? Me levanté, haciendo obediencia a eso que me estaba diciendo. ¿Usted sabe que era Dios? Yo ya había tenido una experiencia cuando sentía su presencia. Cuando le pedí cosas ahí, que nada más él y yo ahí en ese anexo, él y yo platicamos y nadie más. Todo lo arregló. Todo lo que yo le dije, lo hizo para cuando yo saliera, sin tratar de manipular, sin préstame el teléfono para hablar, sin de una cartita para allá. Todo cuando salió, eso fue la sorpresa. Pero cuando me dice esa voz, ve, ponle, yo me siento y le pongo la mano a mi hija. Mi hija estaba recostada, semisentada, pero con los pies en la cama y acostada en el respaldo. Y le pongo la mano en la cabeza. No le dije nada. Oro en voz baja y me levanto y voy saliendo del cuarto de ella y tiro un grito, pero fuerte, que me asusté, que yo también tiré un brinco. Y me grita ella, papá, Dios me dijo que usted iba a venir, se iba a sentar, me iba a poner su mano en la cabeza, iba a orar y me iba a sanar de este dolor, y se me ha quitado el dolor. Wow. Ese fue un milagro de sanidad que está en la Biblia, ¿verdad? Que ahí dice, y hay una trascendencia después metiendo la divinidad de él. Entonces eso para mí me confirma, para mí. La pregunta de ahorita, ¿por qué creer? ¿Por qué decir que sí hubo este hombre? Bueno, porque nada basta y sobra en qué año vas, en qué año vives, en qué año utilizan toda la humanidad tu fecha de nacimiento, sí. Basado a que este hombre en ese tiempo nació en la tierra. Y quiero devolverme un poquito, pastor. Ahí cuando usted ora por su hija y pone las manos sobre ella, ella grita y le dice que también a ella Dios le había dicho que usted iba a ir. Entonces no pudo haber sido su imaginación. No, porque yo no le dije nada. Porque no le dijo nada y ella también recibió, por decir, la misma instrucción o el mismo mensaje, ¿no? Nos habló a los dos. A uno le dijo, ve, ora, y el otro le dijo, va a venir tu papá y va a orar.
Entonces estamos hablando que la misma voz se manifestó en las dos personas. Yo quiero pensar que al mismo tiempo. Y ahí se lo adjudicamos a este Jesús histórico que estamos hablando. Así es, porque estas cosas están escritas en la que los discípulos, los que escribieron los evangelios, las dejaron escritas hace 2000, casi 2000 años, porque fue en el primer siglo. Sí. Entonces, esta parte, la misma palabra dice, y pondrán las manos sobre los enfermos. Está escrito ahí, está sustentado. ¿Lo curas o no lo curas? Pues esto es para los que creen, dice ahí. Así Estas es. señales seguirán a los que creen. Desde luego. Ahí está la clave. Y esto de poner las manos, pastor, aquí hemos hablado en este podcast sobre el Reiki, sobre las energías, la metafísica, y todos utilizan las manos. ¿Esto es que cualquier persona puede poner las manos sobre sus hijos o solamente aquel que Dios le dice que lo haga, o es un ungido de Dios, es un ministro? ¿Cómo es eso de poner las manos? Ahí es interesante esta parte, ahí salen doctrinas. Hay quienes no creen en poner las manos y hay otros que sí creen y hay otros que con la pura oración pueden hacer. La verdad que en mi experiencia personal, esa vez él me lo indicó y miré el resultado. Otras veces he orado y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada en el momento. A veces pasa después. A veces pues no han sanado los enfermos porque sabemos que ese Dios es soberano, pero nos da esa oportunidad de ser canal para poder realizar cosas en su nombre, no en el de nosotros. Por eso no es cuando nosotros queremos. A veces son indicaciones muy precisas, muy certeras, y que bueno, a veces hay gente que dice, no, vamos a lo mismo, es mi mente. Yo he dicho así, es mi mente. Claro. Comparto esto. Esta parte, un día yo andaba buscando una herramientas para ir para el centro de rehabilitación, para el mantenimiento normal, ¿verdad? De que La llave, el sí, Stilson, unas tizones, una cres, unas perras, etcétera. Y cuando yo salgo, ya andaba en 3, había recorrido 3 ferreterías y no las encontraba. Y voy manejando y recuerdo que me dice, esa misma voz, en manera de pensamiento, me dice, háblale a Israel y dile que hay que bendecir la ciudad a través de la palabra. Y luego le hablas a tal menonita, me dio el nombre, ellos te van a bendecir para el ministerio. Y dije yo, es mi mente. A pesar de que he tenido muchas vivencias, ¿verdad? Pero esto es importante porque a veces la fe anda como los tanques de gasolina, que muchas veces los traemos apenas a rojo. Puro olor. Sí, andan por fe. Entonces, yo recuerdo que dije, no, es mi mente. Y seguí buscándola y no hallé ninguna. Fui a las segundas y no hallé de las que andaba buscando. Me fui a mi oficina y allá estaba haciendo un solecito. Llegué a mi oficina y me senté. Y como a los 10 minutos entró Israel y entendí que era él. Israel Beltrán. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Iba ya con la secretaria a dejar ahí una factura de la red. Digo, venga para acá porque necesito decirle esto. Yo cuando le comento, mire, usted podrá decir, yo sé que él no es, no pueda pensar a lo mejor lo mismo que yo, a lo que yo viví. Le dije, pero ahí le dejo esta papa caliente, usted decida. Nomás le digo lo que a mí me dijo, para mí Dios, que había que bendecir la ciudad a través de la estación de radio. Puede poner, si nos puede hacer el favor de, si usted quiere, va a poner un spot por día en el noticiero. Entonces mi sorpresa fue que él se le llenan sus ojos de lágrimas y me dice, no, Álvaro, esto es de Dios. Los vamos a poner en las 3 radios en diferentes horarios. Y así está. Hace más de un año. Entonces, esa experiencia, por esa experiencia, que no nada más yo he tenido, que la tuvieron sus discípulos, los contemporáneos, los que anduvieron. Por eso ese Cristo sabemos que está vivo. Porque si no, esto no fuera así. El poder que operó, dice la Escritura, el mismo poder que operó en Cristo, que lo levantó de los muertos, están ustedes operando. Llévenlo, háganlo, póngalo en acción. ¿Qué es ese poder, pastor? Ese poder, dice ahí la Escritura, el Espíritu Santo es esa persona, la Biblia lo declara como una persona, y que se trata como una persona. Una persona se entristece, se contenta, dialoga, platica. Yo cuando empecé a conocer del Espíritu Santo, cuando a mí me tenían ahí en ese lugar, que estaba en ese lugar de centro de rehabilitación. Anexado usted. Anexado. Yo escuché una canción cuando llegué, yo no sabía qué papel jugaba, os había hablado de Jesús, yo había oído lo del Espíritu Santo, pero no tenía idea qué papel
juega el Espíritu Santo, Cristo, Jehová, en los 3 nombres que vienen en la palabra. Y recuerdo que me gustó, me llenó esa parte que decía Espíritu Santo, ven, ven, empezaba con esa canción, entrábamos en oración, en alabanza, y entonces ahí yo le dije a Dios, mira, Señor, yo no pude arreglar mi vida, cada vez fue peor, había llevado el divorcio, mi trabajo legalmente estaba perdido, etcétera, todo un caos, entre más me movía, más me hundía. Y cuando yo le dejé el control a él y dije, aquí voy a estar, tú sabes que me incomoda, ahora sí me interesaba qué estará pasando con mi trabajo, pues si no iba ni al trabajo, faltaba, un trabajador pésimo. Entonces cuando yo hago ese pacto con Dios, sin saber que Dios también es Dios de pactos, ¿verdad? Simplemente se le llama viejo pacto y nuevo pacto. Al testamento, Al ¿verdad? testamento. Sí. Nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, pero él ya me había escogido. Yo no sabía. La palabra dice que él llama y escoge. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero uno no entiende nada cuando no conoce de esto. Ahí va uno. Yo me acuerdo que le dije, tú sabes qué me preocupa. Si me arreglas esto, créeme que voy a estar concentrado y yo pacto contigo. Ocúpate tú de mis cosas. ¿Por qué le dije yo esa cosa? Porque había tanto dolor en mi familia que ni aunque les diera, ¿cómo voy a hacer yo que una persona me perdone aunque le dé $1,000,000? Es algo que no está ni en él. Un resentimiento a veces mata a una persona en vida. Así. Vive muerta caminando porque odia al padre, odia a la madre, odia al vecino, al amigo. Algo, aquel que abusó, maltrató, la ex esposa odiando al hombre poder, golpeador. Como se desarrolla en ese tipo de perdón, Ese poder ayuda a generar esa parte. Porque yo tenía obsesión de consumir continuamente, excesivamente, compulsivamente, y por más promesas que hice yo, fui y le juré a mi esposa en la tumba de mi madre. Consumir estupefacientes y alcohol. Cocaína y alcohol. Era mi fuerte. Y entonces, pues nunca pude. Pegaba la obsesión, el pensamiento. Y volvía. Estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, lo dejaba y agarraba vuelo. E iba a consumir. No podía con ello. Pero cuando ese Cristo entró en mi corazón, lo dejé entrar y le cedí todo el espacio. Le cedí mis manos, me rendí. ¿Sabe lo que es rendirse? Sí. Nos hemos fijado en la lucha libre cuando lo tienen así de aguilita. Y mientras no mueva las manos, quiere decir que no se rinde. Está doliendo. Y el otro le aprieta más para que se rinda. Pero dice, no, tengo que ganar. Y a lo mejor ahí llega un momento que suelta las manitas y dice, ya suéltame porque no aguanto. Así me rindo. Me rindo. Y es cuando el referee entra, si el otro no lo quiere soltar, entra y lo desaparta a fuerzas a que lo suelte de la opresión que está ejerciendo el contrincante. En este caso podría ser el pecado, el dolor, el Satanás, la adicción que tenía, etcétera, ¿no? El diablo a través de ese producto de la adicción. Dios llega y quita el yugo, el peso, el castigo, el dolor. Me rindo a él y entonces él entra en acción. Es el poder. Ese poder que no lo podemos palpar, pero podemos verlo manifestado. ¿Cómo lo miró mi hija manifestado? Pues en carne propia, que ese dolor se fue. Después de 2 horas de traerlo, puse las manos, me levanté. ¿Cuánto pudiera haber dado? 3, 4 segundos al cuarto. Ahí se le quitó, que hasta ella gritó sorprendida. Porque esa voz que me habló a mí, le habló a ella. Ese Cristo que nació, que podemos crear polémica y hay gente que tiene, a pesar de que vive en el año y que gracias a él, como decía ahorita, tiene su CURP, su acta de nacimiento, todo. Tiene su identidad en el año en que estamos. Imagínense que usted dijera, yo estoy en el 2040, yo estoy en el 18, yo estoy en el 1700, y me voy a vestir como... ¿Cómo andaría la comunidad? No le caería el INCAM acá en Estados Unidos, ¿no? El ponchado. Exacto, entonces yo creo que este hombre que vino así nada más, sin ver ese poder del que estoy hablando, que son experiencias personales, y que sin duda, ¿por qué tiene muchos seguidores? Porque muchos han tenido ese encuentro. A veces es a través de la palabra nada más. La palabra tiene poder para transformar a las personas. La palabra tiene un poder para cambiar. Dice que, dice la Escritura, que por el Espíritu Santo fue inspirada. La palabra, estamos hablando de logos. La palabra escrita, la Biblia. La palabra escrita. Ahí nos dice muchas cosas. ¿Qué quiere él de nosotros? ¿Qué tiene para nosotros? Entonces eso se cree por fe, pero qué bonito cuando aparte que creemos con eso, llegamos a la práctica. A ver, dice que pondrán las manos sobre los enfermos, a los que creen en él, a los que lo recibieron. Entonces dice,
estas señales les seguirán. Fíjese bien, les seguirán. O sea, donde yo vaya, ellas van a ir conmigo. O sea, Jesús dijo que esas señales iban a seguir a los que creen y a los que no creen, ¿no? No es muy fácil. Puede ser que algo pase. A ver, pastor, esa parte, a los que creen, como dice tal iglesia y tal denominación, o sea, él dice, yo creo en Dios, yo no me congrego, no diezmo, no tengo una jerarquía, litúrgica, religiosa, pero yo creo en Dios, en Jesús. Hay una parte donde Dios ubica a esos personajes que dicen, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre lo hicimos. Y el Señor les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. O sea que si hay gente que pueda estar portando, porque los dones del Espíritu Santo son irrevocables, se los da. Y no es como aquí, ¿sabes qué? Yo te puedo quitar la residencia. Pero esa gente que dice, en tu nombre usamos, hicimos y sanamos, también pueden ser los de la iglesia, ¿no, pastor? Sí, de hecho es gente que estuvo ahí. O sea, nos vamos a llevar muchas sorpresas, ¿no? Va a haber muchas sorpresas. Por eso, hay una buena controversia, ¿verdad? Ya nos hemos salido mucho de esto, pero bueno. Adelante. Que si la salvación se pierde, que si no se pierde. Está muy buena la controversia, ¿verdad? Una vez íbamos yo y un hermano bautista, platicando, y veníamos desde Colorado. Me dice, hermano, vamos a agarrar un tema para no aburrirnos, esos que no nos cansa, pero vamos a seguir siendo hermanos. Póngase guantes. Y veníamos platicando ese tema precisamente. Y entonces, pues es como hablar de política. Está complicado. Así también se trae esa situación del mundo, se trae. Yo le digo a veces al Señor, ¿por qué no dejaste tan complicado este asunto? Sí, ¿por qué no dices azul y verde y punto? Claro, lo dejó a interpretaciones, a hermenéuticas. Entonces, aquí hay una alianza de pastores, donde hay bautistas, hay pentecostales, hay apostólicos. Católicos. Bueno, católicos no nos se han juntado. ¿El sacerdote no? No hay sacerdote. Y la razón que hemos subsistido es porque quitamos esas doctrinas que puedan separar al hombre o separan la unidad y vamos a la unidad. Cristo es el que salva. El personaje que estamos estudiando el día de hoy. El personaje y gracias a ese personaje estamos unidos. Quiero preguntarle lo siguiente, pastor. Jesús, hay relatos donde él perdonó pecados. Bueno. Y ahí hubo un tema muy complicado con los sacerdotes, ¿no? Que se molestaron porque... La élite religiosa, la que inclusive en ese día estaban ahí sentados. Si esos fueron seguidores de Cristo, pero desconectados. O sea, ellos iban a ver cómo turbaban, cómo podían encontrarlo en algún error, porque estaba afectando mucho los intereses eclesiásticos que ellos tenían en ese tiempo. De poder y dinero, ¿no? Exacto. Y ahí decían, predica como quien tiene autoridad, una manera diferente de predicar a lo que los demás predicaban. Sin duda, a lo mejor hubo predicaciones. La palabra nos enseña que si se escribiera todo, pues, hombres, bibliotecas y más bibliotecas. Sí. ¿Cuál lo compara así de una manera que no cabrían los libros en este mundo? Una hipérbole, hace una hipérbole ahí. Sí. Y entonces ahí a lo mejor hubo partes que predicaba del Antiguo Testamento Jesús y en los cuales ellos estaban de acuerdo y no había manera, pero cuando entraba en lo escatológico, en lo que va a venir, ahí era donde había complicaciones. Esa profecía que conocían los judíos, que se la sabían al revés al derecho y que aún ahorita siguen esperando que se cumpla esa profecía, ya vino. De Isaías. Está desde Génesis. Desde Génesis. Está por ahí, pero alguien que fue muy claro fue Moisés cuando el Señor les va a levantar un profeta como a ese háganle caso. A ese, él les va a levantar, no les dijo cuándo. Y ahí se viene, todos los profetas vienen hablando, no hay parte donde no... Y Jesús casca, ensambla perfecto en estas profecías, pastor, que dijo Isaías, Daniel, Jeremías... acerca del Mesías que había de venir. Jesús es el perfil perfecto para estas profecías. Yo analizaba algo muy interesante que está en Isaías. No recuerdo si es 53 o 54, donde habla cómo va a quedar Cristo
¿Cómo va a ser la muerte de él? Oh, muy difícil, sí. ¿Cómo? O sea, Que no queda aparecer en él, ¿no? no va a quedar su hermosura en su rostro. No va a ser deseable. Para no ser Sus deseado. huesos no van a ser quebrados. Vienen ciertas cosas que en el tiempo de la crucifixión, los que estaban ahí podían haberlo evitado. Pero tuvo que suceder, ¿por qué? Porque estaba escrito. Para que se cumpliera. Pero ellos pudieran haber dicho, esta no tiene que hacerse profecía para nosotros evitar que él sea, que él cumpla con ese requisito. No lo desfiguren. Quiébrenle los huesos. Ok, entiendo. ¿Sí me explico? Sí. Pero no pudieron. Por omisión se les fue, no estuvo en sus manos, pero la profecía se cumplió. Lo que estaba escrito se cumplió. No se algo muy visible. Ni un solo hueso se le quebró. A los otros sí, pero a él no. Estaba con 3. A los otros sí se los quebraron, pero a él no. Me parece que Isaías, ahorita que usted mencionaba, es el que dice que no quedará piel sobre piel para que nadie le desee. Entonces, la película La Pasión de Cristo, pastor, no sé si lo recuerda, cómo trajo muchísima controversia en los cines, arrepentimientos, gente que se convirtió y bueno, se escuchaba muchas cosas. Es que cosas, su historia, la pura historia de él. Dicen que lo que relata la película es una caricatura comparado con lo que realmente le pasó a Jesús. Se lee muy fácil decir que su rostro quedó sin hermosura. Se lee muy fácil. Pero hace un tiempo andábamos en un campamento. Nuestro hermano Omar, ahí estaba en el campamento. Y él vio el rostro del Señor sin hermosura. Y lloraba. Lloraba de una manera y decía, ¿pero por qué? Lo vio en visión. El Señor le permitió ver Omar su rostro. Es un pastor, ¿verdad? No, el hermano Omar se congrega ahí con nosotros. Ah, muy bien. Es el maestro de la escuela dominical. Y él tuvo esa visión que Dios le permitió que le viera su rostro desfigurado. Y él al verlo, duró mucho tiempo, mucho llorando en ese campamento, dolido, el ver lo que pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces yo creo que si lo viéramos, él nos pudiera explicar, si fuera un dibujante experto, nos pudiera decir cómo vio esa visión. Él no nada más se la imaginó en cuestión como sí, fueron haciendo la película, trataron de hacerlo lo más pegado, pero este siervo de Dios le tocó ver el rostro de Jesús desfigurado. Dice como una raíz podrida, ¿va? Yo he visto, yo la comparo mucho, el algodón. Hay una plaga que se llama plaga tejana, que pudre precisamente la planta porque se pudre la raíz y queda bien desfigurada, muy diferente a la raíz normal, muy diferente. Y yo lo comparaba en mi persona, yo comparaba su rostro con esa raíz desfigurada que no tiene forma de ¿qué es la raíz de algodón? Conozco la raíz de algodón como esta. Es una raíz que si la mirara nomás de abajo diría, esta no es de algodón. O sea, este rostro no es humano. Así de ese tamaño. Así fue. Algo de terror en su momento, desde luego, ¿no? No de lástima, porque en ese momento no te puede dar lástima, te da terror. Ver hacia una persona. Si nada más, vamos así. Que veamos una persona muerta, que no la encontremos. Claro, da miedo. Nos asustamos, vamos en un accidente. Ese está muerto. Ahora a ver. Ahora, todo lo que vivió antes, previo a eso. ¿Verdad? Y esto, qué interesante, pastor. Esto de que Jesús sufrió históricamente está respaldado también, ¿no? No nomás teológicamente. Él se adjudicaba el yo soy. Me gustaría ir concluyendo. Yo soy, Jesús lo dijo en reiteradas ocasiones. Yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el aceite, yo soy el camino, la verdad y la vida, etcétera, ¿no? Habrá muchos textos. La resurrección, donde Jesús, el pan, cuando fueron la puerta. Cuando fueron a arrestarlo de noche, que los llevó Judas, preguntaron que si quién era Jesús y él dijo yo soy y todos cayeron postrados. Con la pura palabra decir yo soy. Para entender ese contexto, ¿qué significa esa palabra? ¿Por qué cayeron a tierra? ¿Por qué se adjudicó cuando dijo si vosotros no creéis que yo soy, en sus pecados moriréis? O sea, ¿por qué tan importante para Jesús adjudicarse esa palabra yo soy, pastor? Yo creo que habla de poder y eternidad, de misericordia y de amor. Esa palabra yo soy no deja de existir. No dice yo fui y yo seré. Yo soy, si mañana despierto,
Yo soy. O sea, Él es el tiempo presente. Siempre. En Él no pasa la eternidad. Vino, se despojó, dice que no escatimó siendo Dios, se despojó de la eternidad. Él fue creciendo, sus huesos fueron envejeciendo, su vista, todo su ser fue envejeciendo porque habitó entre los hombres en el pecado. La palabra misma habla que fue hecho pecado por nosotros y murió como un maldito. Para los judíos morir en una cruz de madera Es una maldición. era para un maldito, era porque era maldito. Así lo miraron Claro, ellos. sí. Y el Señor, en la palabra yo soy, la utilizaba como un prefijo anterior a algo, ¿no? Yo soy el pan de vida. Yo soy, porque sustentaba el nombre divino. el que pues. era. Lo que él, vamos a decir, yo creo que si yo le digo a... Cuando, por ejemplo, cuando andaba Jesús predicando, inclusive Pablo, pues estaba en las labores, les predicaba del campo. Al Yo hablaba de los público. tomates y del chile Sí. y de la cebolla y Estaba con los pescadores, de los peces. les hablaba de los peces. Estaba con los que cuidan borregas, ovejas. Pues les Tenía predicaba. una habilidad tremenda, Sí, entonces sí, para sí. poder dar, Y para que no lo agarraran, sí, para que no lo sermones. pusieran a acusar, porque por eso muchas cosas fueron en parábolas. Porque así como podía asegurar, ¿estará hablando de mí? O como decíamos en el centro, Ok, o sea- solo se enchaleca. Que yo no te dije que tú A ver. te enchalecaste solo. Podemos decir que aventaba la piedra y escondía la mano, ¿no? Él decía, Si te cayó el saco, póntelo. entonces te lo pusiste, pero yo nunca te acusé. Es más, una vez fueron a decirle, dinos ya, si eres tú, pues les he dicho que soy yo. Los discípulos Pues- de Juan el Bautista, ¿no? Fueron el preguntaron. Sí, fíjese, Juan el Bautista, que fue el que lo bautizó. Todavía después dudó. Y miró Fue el el que lo cielo que se bautizó. abrió y que descendió. Y pues él decía, él es más, a mí me dijo que aquel y esto, ese sí, ya lo vi. Yo sé que es él. Lo vieron mis ojos. Luego entra en la prisión y ahí está. Y duda, ¿no? Y ahí empieza a dudar porque a veces nuestras cuestiones emocionales que vivimos pueden hacer que menguen nuestra fe. Es que Juan haber dicho, ahorita viene mi primo y me saca. Trae poder. Exacto. Ahorita viene y me abre la celda es donde muchos con se poder resienten. y me hace que las paredes se caigan. Como es Dios, hecho hombre. Viene y y es me mi saca. primo, ¿no? Eran primos, ¿no? Si eran primos. Hermanos. Hijo de Sí. Isabel y de María. Y está interesante porque este hombre ahí dice, yo quiero imaginar ahí en la celda, si le hablan a dos de mis discípulos o 3, 4, no recuerdo la cantidad, pero les dice, oigan, ¿saben qué? No estoy seguro de lo que dije. Ya no me pero gustó esto. Aquí estoy. Y más que se escuchó el rumor que la esposa le había pedido la cabeza a Herodes de Juan, ¿no? Y solo Jesús fue y le dijo, ¿qué ven? ¿Qué andan viendo? Los cojos andan, ¿verdad? Los mudos hablan, los ciegos ven, hay liberación, hay esto. Pues eso díganle. Vayan y díganle lo que han visto. ¿A qué vino? A libertar Al cautivo. al cautivo, a sanar a los enfermos. Mismo Cristo fue y se sentó ahí donde él se congregaba. Dice que tenía por costumbre congregarse. Y ahí se sentó. Después de que fue bautizado, no llegó luego ahí al lugar donde él se desarrolló. Se sentó y agarró el libro de Isaías. Le tocó leer esa lectura. Dijo esta palabra el día de hoy. El día de hoy, el yo soy. Se ha cumplido. Aquí está el yo soy que está allá. Aquí sigue estando. Se ha cumplido. Y entonces los de ahí dijeron, no es este José, es Hijo de José. no es el hijo del carpintero de José. Y ahorita está diciendo que él es el ungido. Y ahí De empieza Isaías. ahí empieza el problema para Cristo. Tenía 30 y tantos años vendiendo, bueno, a lo mejor empezó a los 16, 15 años, ¿verdad? Pero como 15 años vendiendo buenas mesas, buenas sillas, tenía su clientela, tenía su empresa. Oye, pues si yo te compré a ti y ahorita me vienes a decir que tú eres, aquí te congregas con nosotros, los mismos hermanos. Sí, mira, sí, mira, sí. mamá, anda diciendo que es Dios, chale, dile que aquí no. Que no manche. Que ya se adjudicó Sí. que es nuestro Dios. Pero cuando terminaron creyendo sus propios Porque hermanos. Sí se adjudicó que era Dios, ¿no, Jesús? Sí. Él decía, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y también Jesús dijo que nosotros éramos dioses, pastor. Hay una parte que habla, pero tiene que ver mucho la hermenéutica, cómo se interpreta, ¿no? Acuérdense que donde hacen la traslación, la interpretación, a veces hay palabras que en el idioma ya que estamos viendo, a veces está poquito. Dijo, ya les he dicho que ustedes son dioses, les dijo, ¿no? Los discípulos. Por ahí estaba leyéndolo precisamente ahorita.
Precisamente está... Ay, a ver si me acuerdo ahorita. Está Y lo cuando... busco rápido. Sí, está. Y les dice ahí... Dice que está... A ver. Pero ahorita vamos a ver qué quiere Juan 10:34. Juan, sí, en Juan 10:34. Vamos a ver Porque se me hace muy interesante el texto y el contexto. No, y es que yo sí creo que él nos haya hecho dioses a nosotros también. Sí, pero vamos a ver en qué A ver. vamos a analizar. Juan 10, ¿qué? Aquí la pregunta 10:34 de que si Dios existió, entonces Dios existe todavía y en nosotros, ¿no? O sea, Jesús bueno, vamos a ver el contexto, vamos a darnos el tiempo desde acá, desde arriba donde está la controversia adelante. esa. En el 25 dice, Agua. Jesús le respondió, os les he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas también dan testimonio de mí. Pero vosotros, o sea, ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Como les he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y algo importante, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no permanecerán jamás, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno somos. Entonces, ¿cómo podemos entender esa parte cuando nos dice, yo y el Padre, uno somos? No hay un raciocinio, no hay manera de que nuestra lógica, nuestro razonamiento, podamos comprender eso. Como cuando dice, se unirán y serán una sola carne. Mi esposa ahorita está trabajando, yo estoy aquí, yo puedo decir, seremos una sola carne, pero ellos dicen aquí, soy uno. Hay cosas que no podemos entender más allá. Un día nos va a ser revelado todo eso. Pero ya queremos saberlas. Pero, sí, adelantados como siempre. Mire, queremos conocer. Jesús también dijo que, bueno, en Apocalipsis parece que es donde viene que Él es Dios de dioses. Dios de los dioses. ¿Y Dios de los muertos y Dios de los vivos. ¿De cuáles dioses habla ahí? Dios de dioses. Hablará de Quetzalcóatl, de Huitzilopochtli, de Thor, de esos dioses místicos. Bueno, vamos a ver el contexto ese, porque habla de nosotros ahorita. Esa es una buena. A ver. Pero vamos a ver aquí. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. O sea, volvieron otra vez. O sea, ya, una vez más. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Por lo que estás hablando, tú estás afectando una divinidad, estás hablando en contra de una divinidad, ¿ah? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿a quiénes? A los que usó en aquel tiempo. Llamó dioses. A quienes vino la palabra de Dios, dice, entre paréntesis, nos dice aquí, y la escritura no puede ser quebrantada. Ahí está. O sea, son los que escribieron. Está presente todavía. Son los que escribieron. Pero aquellos ya estaban muertos. Pero aquí dice Jesús les dijo, no está escrito en vuestra ley. Y dije, dioses sois. Si llamó dioses aquellos, ¿verdad? Al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si las hago, aunque no me crean, en mí crean. Por las obras. Crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí. O sea, vamos a ver este contexto. Lógicamente, yo no soy Dios. Dios es espíritu. Si el verbo se hizo carne y vino, la transfiguración, su cuerpo glorificado, pasó por las paredes. Un cuerpo físico con materia de la que soy yo.
Estaban aquellos discípulos asustados después de que lo crucificaron y estaban encerrados ahí juntos, no querían salir y se les mete Cristo y se les aparece en medio. Bien cerrada, dice que la casa estaba cerrada y se les aparece en medio. Ese era el cuerpo glorificado. Pero Jesús era Dios estando en carne también, ¿no? Sí, pero ahora ellos lo están viendo de una manera que no querían, o sea, miraban las obras, pero no habían visto eso de que, oye, ¿cómo le hizo? Bueno, nosotros vamos a ser levantados, nos va a llevar él para allá. Un poder nos va a levantar y allá nos vamos a encontrar en las nubes. Pero nosotros desde ahorita, porque aquí está hablando, aquí lo que está diciendo de las obras. ¿Qué obras acabo de decir yo ahorita? Que tuve esa instrucción del Señor, puse la mano y aquella niña, aquella jovencita, se le quitó. Cuando Pablo lo llevaban, se le prendió una víbora cuando lo llevaban preso allá entre todo el naufragio que tuvieron. Ahí en aquel lugar donde llegaron, empezaron a buscar para hacer una lumbrecita y se le prendió una víbora altamente mortífera que sabían. No le hizo nada. Y no le hizo nada. Entonces, ese poder que está en él, a eso, en mi opinión personal, pienso que se refiere. Un Dios tiene cierto poder. Los dioses tienen, el diablo tiene poder, no podemos ignorarlo. Tiene poder en lo espiritual. Y Jesús, pastor, era Dios. ¿Cómo puede Dios morir? Pues, ¿cómo fue crucificado y cómo murió Dios y Dios es inmortal? Esa es la pregunta que mucha gente se hace. Jesús, ok, está bien, existió históricamente, se adjudicó el título de Dios, ya lo vimos, hizo obras que lo respaldaban como Dios. Lo crucifican y si fuera Dios estaría todavía 2000 años después. Como Dios no puede morir, aunque no era de comer ni de tomar y los años hubieran pasado, ahí seguiría agonizando todavía. ¿Por qué Dios murió? Juan empieza diciendo, en el principio era el verbo. Habla del verbo del Espíritu. Era la palabra. Y el verbo era con Dios. Es más, el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne. Ese espíritu se hizo carne. Se le conoce como hijo de Dios porque el que puso, vamos a verlo, es su esperma, fue el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Lo puso en un óvulo de un ser humano. Por eso se presenta como hijo del hombre. Un híbrido, no vamos a decirlo así. Como hijo del hombre y como hijo de Dios. Se presenta de las dos maneras. Se presenta de las dos maneras. Sí. ¿Sí? Okay. Entonces, como tiene parte del ser humano, fue cuando se despojó, siendo el mismo rey, que no, el tiempo no estaba sobre él. Cuando él empieza aquel óvulo, como usted empezó cuando, yo sé que no se acuerda, ni yo me acuerdo, pero empezó a crecer, a crecer, a crecer. Es algo de su naturaleza que el hombre no logra entender o quiere explicaciones. Volvemos a lo mismo. Queremos explicaciones constantes y sonantes. Queremos tocar, queremos palpar, queremos medir, queremos pesar. Y esto dice, por fe creemos que el universo fue constituido por Dios. El científico dice, pues fue del Big Bang, así fue. Ah, bueno, yo te digo, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Y así fue. Teorías opuestas. Los dos. Así es. O sea, los científicos quieren parte. Entonces, de cómo Jesús murió no hay una respuesta clara. De que haya sido Dios y murió. Perdió la vida. Lo descolgaron de la cruz muerto, inerte, completamente con células vivas quizá en su cuerpo, pero su vida se había ido de él. Entonces, ¿cómo Dios perdió la vida? Perdió la batalla contra la vida ahí. No, él no la perdió. Fue la parte humana. ¿Sí? También él entregó el espíritu como humano. Por eso dice que se hizo carne. Porque para el perdón de los pecados se necesitaba una ofrenda perfecta. Pero entonces, Dios no puede morir, pastor. O sea, si muere, no puede ser Dios. No. Cristo fue el que murió. Ahí es donde tenemos que entender. Esa parte. Cristo, ese hombre que vino, que trajo poder, que movió con poder y que les dijo, mayores cosas harán de las que vieron que yo hice. Eso se le ha delegado al hombre, hijo que ha creído en él, en ese hombre.
Cuando él se va, dice la escritura, no se muevan, no se vayan, Ahí vengo. porque les voy, y antes les hace esa promesa, no los voy a dejar huérfanos, les mandaré un consolador, les mandaré otro consolador, dice otro, quiere decir, Cristo hecho carne, para ellos era un consolador, no, se sentían seguros con el maestro, lo vemos en el episodio donde van en esa barca que está la tormenta, todo lo que da, y que está a todo lo que da, y aquel dormido. Dormido el primo. Y entonces aquellos ya no soportaron la presión, a pesar de que sin duda habían andado muchas veces en tipo de tormentas así, pero así como a veces le fue subiendo de tono, y se asustaron que fueron a despertar, ¿verdad? Tal vez duraron unos 5 minutos, podemos imaginar cosas, ¿no? Vamos, no, espérate, no, déjalo dormir, no. Y vamos, no, sí, y al fin dijeron todos, vamos y levantemos porque nos vamos a hundir. Y ahí surge una pregunta que dicen ellos, ¿quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? O sea, hay cosas incomprensibles para nosotros. El que se hizo carne para hacer ofrenda fue ese que dice, el Padre está en mí, pero su espíritu no muere. Es más, ningún espíritu muere. Están diseñados para la eternidad. Ahorita están donde unos están en el abismo. Allá los tiene. Al rato van a saltar a unos, van a andar, otros andan ahí. Los espíritus, ellos no se enferman. Los ángeles no mueren, no se enferman. Allá estaban todos. Se vinieron la tercera parte y ahí los tienen unos en prisiones, otros los andan ahí haciendo y deshaciendo, ¿va? Pero ese verbo que se hizo carne se sometió a las leyes físicas que usted y yo estamos viviendo. Se enfermó y tuvo hambre, se raspó y sangró, etc. Tal vez. Sí, estaba bajo las leyes físicas. Que ahora sí vamos. Lo sobrenatural fue cuando estamos sobre esas leyes. A ver, ¿cómo que este tiene cáncer? Y voy y pongo la mano y no necesita las 50 o 20 o 10 quimioterapias con radiaciones. Porque lo he visto. Hemos visto los milagros con gente que está declarada, que está esto, y cuando ha ido, la declararon limpia. Gente de la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? Operó algo ahí, ¿no? ¿Qué hizo? Si hay la evidencia donde está la radiografía, está el tumor. A la siguiente, la otra vez recientemente una hermana fue con el médico y dijo, aquí está la bola, ella se la tocó, seguimos orando. Dice, pastor, ella fue un miércoles, no le pudieron hacer el estudio porque se cumplieron los aparatos, pero entró a la cita con el médico y dijo, ahí está la bola, ahí está, dijo. Y obviamente ella se la tocaba, ¿va? Por eso fue con el médico. Y le dijo el doctor, necesitamos los estudios para corroborar qué tipo de problema es. Esa bola, ¿qué significa? Porque aventurárselo luego así, a veces puede entrar hasta en depresión la persona más y se enferma más por lo que le dijo. Entonces eso fue un miércoles, se programa para los 8 días después. Tenemos el día de oración, oramos por ella y me dice, pastor, no recuerdo si fue el sábado me toqué la bola, el lunes me toqué la mitad, el domingo, y el lunes ya no me toqué nada. Cuando se fue, los aparatos no salió nada. Esa bola desapareció. Y luego que empieza el raciocinio. No, pues a lo mejor era algo. Y empezamos a buscarle la lógica. Y todo ese rollo. Pero el doctor la palpó, el doctor fue testigo, que él pueda dar parte, decir, esta estaba aquí, de los 100 casos que yo he estado, no se ha quitado una bola nomás porque ni se ha llegado por 3, 4 días, 8 días. ¿Y ese hecho se le adjudica a Jesús? A ese poder. ¿Por qué a Jesús, pastor? Porque él nos dijo, orarán por los enfermos y ellos sanarán. Seguimos instrucciones. ¿Sabe cuántos milagros no se pueden hacer a veces porque dudamos? Muchos dejamos de tener. Porque todos quisieran en el hospital estar sanos, ¿no? Pues ¿quién no? Imagínense ir y pasar las manos por ahí y que todo el mundo sanara. ¿Cuál fue? En el tanque de Bethesda. Muchos enfermos. Muchos cantidad. Todos querían. Un ángel bajaba de tiempo en tiempo, movía las aguas y había que probar. El ciego, cuando menos, se podía parar y ¿me empujas, eh? ¿Sí o no? Sí. Otro que a lo mejor tenía acá cáncer o algo, ahí estaba trucha, porque nada más
sanidad para uno, el primero que tocaba el agua al caer. Nada más para eso era la bendición. Y llega Jesús. Y él tenía la capacidad y el poder para decir, todos se me levantan. Es el que mandaba a los ángeles, ¿no?, a tocar el agua. Así es. ¿Verdad? Pero le dice a uno que estaba paralítico, ¿a quién iba a poder al paralítico levantarlo? Dijo, tengo mucho y nadie quiere ayudarme ya. Tal vez al principio, pues sí te ayudamos, pero ¿sabes qué? Aquí te queremos, ya se nos metieron 4. Sí. Y nomás uno se lleva la... Y ahí tenía ¿cuántos años? Tenía toda una vida prácticamente, paralítico. Y el Señor llega y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y aquel le da otro rollo. No, pues tengo tanto tiempo aquí, no hay quien... No, te estoy preguntando a ti. Si vemos, había muchos, pero solo escoge a uno. A ti, ¿quieres ser sanado? Y el otro no dice sí. No tenía fe, pero estaba ahí el autor y consumador de la fe. Levántate, tómate, vete ya. Ya Sí. ya me fue a verte aquí. Te sano. Todos lo vieron. Qué tremendo. Todos los que estaban lo vieron. A otro lo sanó con saliva y soquete. Y a Saliva otro, y tierra hizo soquete. y a otro nomás le dijo, recupera la vista y ve. Tienen muchos métodos, ¿no? Y es un buen tema en la mente. Por eso esto es de fe. Dice que sin fe es imposible. Es imposible. O sea, no podemos brincarnos esa parte. Yo puedo hacer todo lo que quiera hacer, pero si yo no tengo fe, no le voy a agradar a él. Finalmente tenemos una tumba vacía, ¿no, pastor? Donde se sabe hasta el día de hoy sobre la tumba histórica de Jesús, se sabe que también falta un cuerpo que nunca ha sido encontrado. ¿Qué pasaría? Nada más le pregunto esto con toda honestidad. ¿Qué pasaría si el día de mañana se encontraran los restos de Jesús? Dice en la Escritura que se anduvo apareciendo por 40 días con pruebas que no dejaban duda. Induditables, dice. Me gusta esa palabra. Induditable. O sea, es que no hay dudas que anduvo apareciendo. Pablo, saliéndome un poquito de estas, pero Pablo dice, si él no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de que tuvieran conmiseración de nosotros, porque estamos predicando a un Cristo no resucitado. Porque el evangelio completo es que resucitó y está sentado a la derecha del Padre y viene por nosotros. Y se va a hacer lo que vio Juan, ¿no? El pueblo de él, el que se quedó, va a ser él nuestra propia luz, nuestro propio sustento. Todo va a estar con nosotros. No va a estar allá, ahora está aquí por medio del Espíritu Santo con nosotros. Pero esa parte, sin duda han andado buscando la tumba. ¿Dónde estaba? ¿Cuál era? Y de una generación a otra, pues a lo mejor ya se cambió, unos denegaron. Escondieron el cuerpo, hay muchas versiones, ¿no? En la misma palabra nos habla que cuando fueron aquellas mujeres, que fue la primera que se le apareció a María Magdalena, fueron a buscar el cuerpo, pues no estaba. Y vieron vacío. Son las mujeres que limpiaron el cuerpo de Jesús, ¿va? Lo habían preparado, ¿no? Tuvieron que parar el tiempo porque se atravesó el sábado. Sí. Y no podían trabajar, no podían hacer nadie nada en sábado. Y esperaron al domingo temprano para ir a terminar el trabajo. Pero así como dicen, se les fue. Sorpresa, se peló Baltasar. Se les fue. Entonces, cuando ellas se les fueron, cuando ellas llegaron, pasaba algo. Precisamente los que estaban en esa época, los encargados, la élite de la iglesia, la élite del gobierno eclesiástico, los fariseos, los seduceos, los celotes, todos los que tenían que ver ahí porque era una compenda del poder religioso, dijeron, ¿sabes qué? Oye, ¿será cierto que no? Pues yo estuve cuando levantó aquel paralítico, yo estuve cuando la resurrección. Oye, porque también es el dicho que va a resucitar. Y entonces vamos a asegurarnos de que si resucita. Porque no se roben el cuerpo estos, que vayan a. Que pusieron ahí unos guardias. Pero yo quiero pensar más de que si resucita, no lo dejen vivo. Yo quiero pensar más allá. Que lo vuelvan a matar otra vez. Yo quiero pensar eso, ¿verdad? Pero ellos dicen, no vaya a ser que vengan y se lleven el cuerpo. ¿Y qué pasaría, pastor,
para poder aterrizar esa pregunta, si el día de mañana se encontraran los huesos de Jesús, la fe del mundo se caería, la fe del cristianismo. Yo pienso que no. Y voy a decir por qué no. En mi caso personal, yo soy testigo de ese poder que él habla. En mi caso personal. Yo creo que hay muchas personas, miles y miles como yo, que son testigos de ese poder que opera a través del Espíritu Santo en nosotros. De ese poder. Porque teniendo a Cristo, ahí está toda bendición espiritual, dice la Escritura. El asunto que muchas veces no la sabemos usar. Es como estos aparatos, pues aquí están, pero no los sé usar. ¿Verdad? Herramientas. Apréndeles a usar y verás lo que vas a hacer con esto. Igual hay tantas cosas que Dios no... Si apareciera que eso para mí es imposible porque no está. Todo lo que se siguió haciendo seguiría igual. Seguiría igual. No es relevante. Aquellos que somos testigos. Pablo dice, si no, no anduviéramos predicando esto. Vale. Pablo hubo una conversión tremenda y desde ahí se dio cuenta. Ese que está resucitado, ese tuve el encuentro con él, yo lo vi. Trató conmigo y que luego le dije yo, ¿qué quieres que haga, Señor? Se rindió. Ah, sí. Él no anduvo, no, pues déjame pensarlo, déjame ver, pues déjame. No. ¿Qué quieres que haga? Así de sencillo. Él dice ahí que vieron el resplandor, pero nomás él escuchó la voz. ¿O fue al revés? No lo recuerdo. Para despedirnos, pastor, usted es director de un centro de rehabilitación. Es pastor también en una congregación. Y ahorita nos hablaba acerca del muchacho que vio el rostro. No sé, quizá más adelante pudiéramos hacer un episodio donde alguien nos contara también, me parece como ese ejemplo, ¿no? De la persona que tuvo esa experiencia. Porque seguramente la gente que nos está mirando, que por cierto, pequeño paréntesis, le pedimos a la audiencia que se suscriba, que le den ahí el botoncito de suscribirse, like, compartir, un comentario. Es importante para el canal. Estamos en YouTube como Alonso Mora Podcast. Estamos en Facebook como El Legado Alonso Mora. En Twitter, en TikTok, perdón, cambia un poco ahí, es El Legado 072, algo así. No, está más complicado, pero también es Alonso Mora Podcast, El Legado. Entonces, suscríbanse, por favor. Me gustaría que nos dejaran también un comentario sobre alguna conversión, de cómo conocieron a Dios, alguno de los muchos, no sé si puedan salir, sea esa puerta abierta, el centro. Ya cerramos el centro de rehabilitación en diciembre. Ya eran pocos los internos que había y como ese voluntario. Duró muchos años, duró como 20 años, ¿no? 18 años casi trabajando. Duramos 18 años trabajando como centro de rehabilitación y ahorita el enfoque que le está dando la asociación civil es a la prevención. Estamos capacitándonos y estamos viendo proyectos para ir a nada más con la pura iglesia. Estamos con la iglesia y damos pláticas con los niños de la comunidad que los llevamos todos los lunes. Ahorita estamos de vacaciones y los lunes los llevamos, los recogemos por acá, venimos por unos niños hasta acá, esta parte de por acá, sí. Diferentes rutas, los hermanos, y les damos temas de prevención también, y bueno, les damos también la palabra, y también les damos de cenar. Yo creo que tenemos que hacer algo en la comunidad. Hay un proyecto muy bueno. Dejar un legado. Dejar un legado. Hay un proyecto muy bueno que vieron, Dios bendiga a los de FECHAC, voltearon los ojos los de Bafar y FECHAC, ahí el lugar. Yo un día orando, testimonios, ¿verdad? Digo, Señor, es mucha la construcción como para que esté Dioquis. Bueno, pero tú sabes qué vas a hacer. Este lugar tú sabes que es para bendecir esta ciudad. Y no pasa mucho tiempo y me hablan para llevar un proyecto tipo ADN en las escuelas que apoyan a los alumnos en asesorías para sus tareas, en alimentación y en algún deporte. Son 3 o 4 actividades que realizan como en 3 horas. Y primeramente, el Señor, si no cambia las cosas, se va a estar realizando ahí en Restaurador 4 días a la semana. Entonces es un proyecto que para mí es importante, donde participamos nosotros poniendo los vehículos para irlos a recoger y llevarlos.
ser parte, el Señor nos lo enseña, ¿verdad? Ser parte de bendecir, porque nuestro Dios es luz, nunca se presentó como oscuridad. Y si vemos esos dos polos, la oscuridad es absorbente, no refleja nada de la luz, por eso es oscuro. Que Pero, Dios está también en la oscuridad, ¿no? ¿eh? Dios también está en la oscuridad. En todo lugar dice Todo la lugar, Escritura, pero no se manifiesta en todos lados. Y la luz es dadora. Por eso se presentaba como la luz. Es dadora, es dadora, es dadora. Es de adentro Es hacia dadora. afuera y el otro Así es de es. afuera hacia adentro. Consume. Lo que viene, exacto. Lo que viene, lo refleja. Lo que viene, lo refleja. Pero la oscuridad se lo traga y no devuelve nada. Le dicen agujeros negros a lo que hay en el espacio, que se traga, se puede trabajar un Planeta, sistema sí. planetario y lo desaparece. ¿Para dónde va? No sabe nadie, no sabe qué, ¿verdad? Pero Pastor, pues le agradezco mucho, de verdad. No, ha sido muy bueno tenerlo el día de hoy aquí. Creo que despejamos muchísimas incógnitas y me gustaría más adelante poder, si nos dejan un comentario ahí la audiencia, qué nos gustaría tener. Ahorita tocamos muchas aristas, tocamos muchos tópicos muy interesantes. Ya vimos si realmente existe Dios y creo yo, por ejemplo, el tema de la cruz es un tema muy profundo, es un tema, decía usted ahorita que una persona miró cómo le quedó el rostro, pero es solamente parte de la cruz. Yo creo que el tema de, de lo que, el proceso que tomó desde que estaba en el pretorio, a que fue torturado, a que fue crucificado y muerto, yo creo que es un tema muy interesante de poderlo platicar. Solamente sí, ahí hay mucho. la Ahí hay cruz. mucho. Amén. Le agradezco bastante, pastor. Lo pueden consultar, alguien que quiera que usted ore por ellos, o estamos, ya le puedo platicar, estamos en todas las redes sociales, en toda la habla Sí, sí. hispana. Si gusta dar su red social o algún contacto que lo quieran. Pues tengo mi Facebook, Álvaro Vázquez. Mi teléfono 626-100-57-11. Aunque ahí lo pueden repetir. Y bueno, quiero cerrar con esto. Adelante. Primeramente agradecer. Es una experiencia para mí muy, muy bonita estar aquí. Muy bien arreglado, muy buena visión, buenos temas. Ahí donde usted está, una vez que lo mire, usted puede tomar una decisión tomando en cuenta algo que vimos, o puede ahondar más en investigar como lo vemos que lo hacen los historiadores. Y muchos historiadores, o que anduvieron investigando, hay testimonios, hay nombres, más que no me los sé los nombres, no lo recuerdo, de gente que anduvo investigando para demostrar que Cristo, que Dios no existe, terminaron siendo cristianos. Porque se convirtieron. Porque al final del día, hay una mente creadora que lo tiene a la perfección. Cierro con esto. Alonso Mora tiene y Álvaro Vázquez tiene pulmones. Un sistema respiratorio que tiene que ver fosas nasales, tiene que ver cómo llega a los pulmones, tiene que ver cómo salen. Un perrito, un bulldog o un chihuahua tiene pulmones. Un pez que anda entre el agua tiene pulmones. ¿Quién hizo el aire y para qué lo hicieron? ¿Para qué hicieron los pulmones? ¿Quién lo hizo? ¿Solo? Es como muy sincronizado todo, ¿no? Exacto. Para que esté teniendo vida, son necesarias las estaciones del año, que se retire, que se cierre, que se aleje y en forma elíptica, y su giro, las 24 horas, genera las diferentes corrientes que hace, de tanto marítimas como de aire, que generan la vida en la Tierra. Así es. ¿Quién lo hizo? Alguna inteligencia, ¿no? Con precisión, todos los días comemos y no nos ahogamos, pero de repente hubo alguien que se comió algo tan simple y tan sencillo y murió de esa muerte. Porque de algo vamos a tener que morir. Pero respiramos tantas veces, comimos tantas veces. Sistema auditivo. ¿Quién lo hizo? ¿Para que oyéramos qué? Nuestra boca. La forma que nos dieron. ¿Cómo tenemos que alimentarnos? ¿Cómo está diseñado nuestro estómago para adquirir ciertos alimentos?
Los animales para adquirir ciertos alimentos que a veces no compaginamos con ellos. Los peces ciertos alimentos. Alguien hizo todo esto. Alguien. Y en Génesis nos explica cómo se hicieron. Él es eterno. Es algo que no podemos entender. Y Él se presenta también: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Alguien hizo todo esto. ¿Te lo has preguntado? ¿Has reflexionado? ¿Quién lo hizo? ¿Quién diseñó nuestro torrente sanguíneo y nuestro corazón para que esté bombeando, ¿sí?, muchos litros, toneladas o miles de litros a lo largo de los años? Una bombita pequeña que ahí está funcionando. ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? Y en ese corazón, lejos de decir, oye, ese corazón es necesario para la vida, sí, en espiritual dice, de él emana la vida. Dame tu corazón. No lo quiere el Señor para que, no, porque esa instrucción la tiene ya el cuerpo, estar bombardeando y mandando sangre al cuero cabelludo, al dedo gordo, al dedo meñique, al dedo, a lo más íntimo de nuestro cuerpo para que esté vivo. ¿Qué pasa cuando no llega sangre a una parte de un cuerpo? Se muere. Necesitamos. Dios quiere tu corazón para habitar en él. El corazón espiritual. El que cambia la manera de vivir, la manera de pensar, él la transforma. Voy a ese punto. Los que me conocieron, nuestro amigo, nuestro hermano en la fe, me conoció cómo andaba. ¿Quién cree que operó para que pudiera tener autoridad y decirle a la cocaína no, decirle al alcohol no, y todos los pecados en los que caminaba? ¿Alguien? Álvaro no pudo. Álvaro no pudo. Si viendo no ven, como dijo Cristo. Si no me creen, vean las obras, vean lo que Dios ha hecho. No lo hizo Álvaro, no lo hizo un psicólogo, no lo hizo un doctor. Es alguien que es mi amado. Jesús. Jesús. Dios me los bendiga y muchas gracias. Gracias, pastor. Muchas gracias. Amén a todo lo que dijo. Gracias a todos los que nos acompañaron. Este fue un episodio más de Alonso Mora Podcast, El Legado. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego.